Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña en su programa Lo que ellas quieren. Y hoy tenemos un punto de vista psicoanalítico del suicidio. Quédese con nosotros, está usted en el 91.5 de FM, zona 3. Comenzamos. ¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren, con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña en su programa Lo que ellas quieren hoy con nuestra colaboradora psicoanalista Gabriela Maldonado sobre el tema de la semana. Hemos hablado, el lunes, así como todo un recuento histórico desde donde se acuña el término de suicidio, qué es lo que se dice del suicidio. Ayer platicamos mucho sobre estos elementos interesantes en el perfil de un suicida, desde la ideación hasta la consumación, todo lo que son los intentos previos, todo lo que es la planeación. Y yo le comentaba que hay muchas teorías y que cada teoría puede platicarnos acerca de lo que es el suicidio desde la teoría cognitivo-conductual, la teoría humanista. Pero para no enredarnos tanto, porque entonces esto se sentiría como más académico, vamos a escuchar el día de hoy el punto de vista psicoanalítico del suicidio, ¿no? ¿Qué es el suicidio desde el psicoanálisis, desde un punto de vista psicoanalítico? ¿Qué es? Porque se da, hay agresión, las personas siempre decimos, es que qué valiente, ¿no? ¿Por qué fue que se suicidó? Muy valiente por haberlo hecho, o qué cobarde por no enfrentar el conflicto. Entonces, de esto le vamos a platicar el día de hoy con Gaby Maldonado. Gaby, muy buenos días. Buen día, doctora. 1,000,000 por estar aquí con nosotros, a pesar del frío. Ay, sí, está. Que no te gusta. Sí, hombre. Oye, el suicidio. Yo les comentaba cómo en vísperas de Navidad y nosotros tratando el tema del suicidio, pero es que es el tiempo por excelencia. Sí, realmente la víspera. Y como dice usted, no hay puntos de vista o ramificaciones de teorías que van acentuando unos aspectos, unos motivos más que otros, ¿no? Por ejemplo, está la cuestión del clima, y bueno, es una realidad, ¿no? Como el clima verdaderamente tiene una relación con nuestra producción de neurotransmisores y con nuestro estado de ánimo en general, incluso con nuestro sistema inmunológico, ¿no? Ahorita a propósito del frío y todas las alergias y cosas por el estilo. Y también están otros aspectos. Yo creo que todo en conjunto se va sumando. Creo que sería un error pensar que es un solo factor el cual influye para que esta víspera sea un tanto deprimente para muchas personas, para muchas personas. Esta víspera es muy deprimente, también tiene que ver con el reencuentro que ya prácticamente a nivel mundial está a propósito de alrededor de la Navidad, alrededor de ver a la familia, etcétera, más o menos por estas fechas. Entonces, son muchos los factores, pero es una realidad que hay sí es notorio que en estas épocas, bueno, pues las personas tienden a manifestar una cierta nostalgia, una cierta tristeza, y sí, en muchas ocasiones viene la cuestión del suicidio, ¿no? Yo creo que no, ni siquiera, no nada más desde una sola teoría, como lo comentaba usted, sino que incluso dentro de una misma teoría no se podría hablar de un camino lineal que lleve hacia ese desenlace, hacia el hecho de que una persona considere quitarse la vida o que consume el suicidio, ¿no? Definitivamente hay un abanico grande en donde se podría situar cada persona en esta problemática. Es real que la idea de dejar de sufrir en muchas ocasiones se resume a veces ya conscientemente como dejar de vivir. Aunque no se resuma conscientemente
como dejar de vivir, realmente ahí hay una dinámica muy, muy, muy interesante desde mi punto de vista entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Freud, en sus primeras investigaciones, en sus primeros artículos, hace esta distinción entre, habla del ello, de esta parte que no hace más que desear, y que aparentemente no hace más que querer vivir, ¿no? Uh-huh. Y quiere, todas las pulsiones estarían contenidas en esta instancia psíquica y descontroladas además, ¿no? Y bueno, va haciendo esta distinción entre tres instancias psíquicas. Más adelante, en más investigaciones, hay algo que le llama la atención. Dice Freud, el ello, esta parte uh-huh. muy básica que tenemos, uh-huh. esta parte más primitiva de nuestro psiquismo, que simplemente quiere satisfacción. Dice, se rige por el principio del placer, se rige únicamente por el principio del placer, que por eso nos daría la impresión, bueno, busca siempre la vida, ¿no? Esa uh-huh. impresión inicialmente da. Más adelante, tiene un artículo muy, muy interesante, se llama Más allá del principio del placer, en donde va hablando de esta relación estrecha entre el principio del placer y la pulsión de muerte en sí. Él dice que todos los organismos mueren por causas internas, ¿no? Y de alguna manera, esto significa que, puede sonar muy romántico, evidentemente no es así en concreto, pero podría decirlo de esta forma, ¿no? Es como que morimos de alguna forma por nuestra propia voluntad, ¿no? Uh-huh. Y en realidad la vida, el transcurso de vida que tenemos, no es más que un estar sorteando la muerte, un estarle dando la vuelta a la muerte. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es estas preguntas existenciales, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué venimos? Etcétera, etcétera. Realmente la meta es la misma. La meta es la muerte. A final de cuentas nos vamos a morir. Todas las demás metas que nos pongamos, todos los demás proyectos que nos pongamos, no son más que pretextos que nos permiten no irnos en el punto, como se dice, lo más rápido de un punto a otro es la lineal, línea ¿no? recta. Uh-huh. Para no irnos en línea recta hacia la muerte, bueno, pues nos vamos haciendo rodeos y nos proponemos ciertos proyectos, nos ponemos ciertos ideales, nos frustramos, nos regresamos, y así hasta que llegamos a la meta, que la meta no es una cosa tan emocionante si pensamos que esa uh-huh. es la última meta, ¿no? Entonces, esto está interesante, este artículo a mí me llama mucho, porque realmente la propuesta ahí es que en cada deseo cumplido, cada deseo de satisfacernos, es un pequeño deseo de dejar de existir. ¿Por qué? Y puede sonar mucho. Claro, paradójico. Sí, pero vamos a pensar, si yo, voy a ponerlo en términos lo más sencillos que pueda ponerlos. Si yo tengo hambre y estoy sintiendo este malestar, empieza primero como un malestar o como una necesidad, pero es un deseo a final de cuentas. Tengo antojo de algo y quiero ir y comerme algo. Uno podría pensar, yo tengo antojo de esa galleta, ¿no? Pero lo que estoy buscando es dejar de sentir. Es dejar de sentir esto que me está produciendo el deseo. Lo que estoy buscando, en cierta medida, es dejar de desear. Porque el deseo, cuando se me va acumulando, me empieza a poner mal. Entonces, la pulsión de muerte, como se describe tal cual, es el deseo de no desear nada. Es el deseo de romper, de ya no desear absolutamente nada. Y se pensaba o se teorizaba de una forma radicalmente distinta a la pulsión de vida, ¿no? Que es el deseo de la galleta. Pero finalmente están muy pegadas. Claro. Ambas juntas son lo que me obliga a buscar eso y a concluirlo.
Y una vez que me comí la galleta, entonces ya se me fue el deseo, ya perdí ese deseo momentáneamente. Después me van a volver a dar ganas de otra cosa y de otra cosa y de otra cosa. Entonces, no nos vamos moviendo así. En lo cotidiano de nuestra vida nos vamos moviendo así constantemente. Por eso no es de extrañar que pueda surgir como una conclusión a nivel consciente para alguna persona en determinadas situaciones, la resolución de cesar la vida, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues ya no tendría que sentir nada, ya no tendría que desear absolutamente nada, ¿no? Quiero entender entonces que desde este punto de vista, cuando una persona decide o toma este camino de quitarse la vida, no es tanto porque quiera morirse, sino porque lo que quiere es dejar de sufrir lo que en este momento está viviendo, ¿cierto? Va por ahí. Sí, creo que en la mayoría de las ocasiones así es. Así Como es. decíamos, hay muchas ramificaciones. Ajá. Hay casos en los que hay todo un proceso ahí interno en donde se internaliza todo lo malo del mundo. Uh-huh. O todo el odio que normalmente iba dirigido hacia las personas de afuera. Entonces el suicidio aparece como una especie de venganza hacia esas personas. Ay, esa parte es súper interesante, así que quédese con nosotros, vamos a ir a una breve pausa, le voy a dar nuestras vías de contacto. Teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266, Twitter de la estación @Zona 3 Noticias, el personal @Alicia Soltero, y en Facebook usted nos puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Vamos a... Ay, tenemos el WhatsApp, déjeme ver, aquí está, 3318 80 76 41. Vamos a una breve pausa y ahorita regresamos. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Hoy nos acompaña Gaby Maldonado y estamos hablando sobre un punto de vista psicoanalítico del suicidio y nos quedamos en esta parte en donde las personas, desde este punto de vista, las personas no se matan porque ya no quieren seguir viviendo, se matan porque no quieren seguir sintiendo este dolor, pero todo ese odio, resentimiento que va hacia afuera lo introyectan. Introyectar es me lo como, pero luego a final de cuentas lo proyecto. Hay suicidios por venganza, para que se sienta mal, ¿no? Sí, claro. De hecho, bueno, se habla de que, en la teoría se habla de que todo suicidio requiere, pues es un acto sumamente agresivo, ¿no? Es muy, muy agresivo, aunque vaya dirigido hacia uno mismo. Y es algo que va totalmente en contra de nuestros instintos, incluso, ya no voy a decir pulsiones, más básicos, ¿no? Nuestro código básico instintivo es vivir, así de entrada vivir, ¿no? Dicen, naces, creces, te reproduces, mueres. Quitarse la vida es algo, digamos que ya se llegó a un punto en que se ha retorcido muchísimo todo lo básico, todo lo que va conformando a un organismo vivo, para empezar, y luego a una persona, ¿no? Ya pensando en psique, ya pensando en, porque no todos los organismos tienen psiquismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, y bueno, en este torcimiento se habla de que parte de esa agresividad realmente iba dirigida hacia afuera. Y sí, en muchas ocasiones está visiblemente la fantasía de todo lo que van a sufrir las personas de alrededor una vez que llegue este momento, ¿no? Y lo podemos escuchar incluso a veces en el diálogo cotidiano, ¿no? Las personas dicen, pero vas a ver cuando me muera. A veces los papás chantajistas dicen eso, ¿no? Pero vas a ver el día que me muera, güey.
y es parte de esta fantasía, ¿no? Realmente yo considero que habría como comentaba al principio, hay un abanico muy, muy extenso, muy, muy grande. Hay situaciones en las que la agresividad sí es más evidente, por ejemplo, que hay muchas amenazas. Si no haces esto, entonces yo me voy a hacer daño, y se hacen daño, pero alcanzan a vivir, y en una de esas sí se hacen demasiado daño y ya no se les puede rescatar, ¿no? Claro. Digo, por eso decía al principio, hay una gama muy, muy extensa, no podríamos hablar de un solo camino, pero pienso que el suicidio ya como resolución verdadera, no en esta... Es que no podríamos hablar de un accidente, porque aún una persona que lo ha hecho repetidas veces a lo largo de su vida como una especie de chantaje, y lamentablemente de pronto lo consigue, aún ahí no podremos hablar de un accidente, porque sí está el deseo de acabar con la vida, y sí hay un deseo sumamente destructivo hacia uno mismo, ¿no? Que en realidad está conteniendo todo el odio que le tienen a las personas alrededor, sí, pero finalmente está dirigido hacia uno mismo. Yo pensaría que en general es algo que va mezclado muchísimo con este no poder soportar el peso de la vida, ¿no? Y sí pienso que, digo, definitivamente no es algo que una persona que esté en esa situación, ya en esa situación como determinante, pueda alcanzar a pensar, o pueda alcanzar a darse el tiempo, un respiro para asimilarlo, pero es realmente inútil, ¿no? Uno podría decir, bueno, pues sí, se termina con todo, ¿no? Ya no hay más. Pero no se termina con nada realmente. A final de cuentas, es algo que va a suceder. Eventualmente las personas mueren, ¿no? Sin hacer ningún esfuerzo, sin necesidad de hacer ningún esfuerzo para ello. Entonces, todo el tiempo que tienes antes de que eso suceda, por tu voluntad o fuera de tu voluntad, es gratis, a final de cuentas, ¿no? A lo mejor no lo quieres. Digo, de verdad que a veces pongo las cosas muy, 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 de una forma que puede sonar muy, muy torpe, pero es que de verdad creo que lo hace un poco más asequible, ¿no? A final de cuentas es gratis, ¿no? Eso que tienes a lo mejor no te gusta, a lo mejor en este momento, pero además de que puede irse modificando en el camino. No es como que te regalaron en Navidad un suéter que no te gusta y dices, bueno, pues lo uso para dormir, ¿no? No me gusta, pero me lo voy a caer y lo uso para dormir, está calientito, ¿no? Ni siquiera es eso, que todavía esa valdría, ¿no? Porque ese otro suéter se puede ir transmutando, se puede ir, va a ir cambiando de forma eventualmente, hay esa posibilidad, ¿no? Y finalmente, ahí lo tienes, ¿no? Muchas, y lamentablemente hay creo que las personas se llegan a inundar de ideas fantásticas acerca de lo que debería de ser la vida. Y entonces llegan en determinado momento a la conclusión de que su vida no vale la pena vivirla. Esto es un error por muchos motivos. En primer lugar, otra vez, tu vida no es algo estático. Tu vida no es algo que ya como está se va a quedar de esa manera. En segundo lugar, lo que, aunque puede ser muy, muy, muy fuerte verdaderamente la presión social que apunta a que deberíamos de tener ciertas cosas, y entonces si no las tienes eres un perdedor, eres una perdedora, y si sí las tienes entonces vas por buen camino. Aunque puede ser muy fuerte, sí tenemos espacio como individuos, sí alcanzamos a tener espacio para dar unos pasitos hacia atrás y verlo en panorama más amplio y darnos cuenta de que es un tanto absurdo. Si nos damos cuenta, esto va modificándose al paso del tiempo
a capricho de la sociedad. Y yo no quiero decir que la sociedad es un ente malvado, porque muchas veces así se le presenta, como un ente malvado que nos quiere amargar la vida, que nos quiere destruir. No, tiene sus motivos y tiene sus razones para inclinarse hacia algún lado la sociedad. Pero nosotros no deberíamos ser completamente unos siervos de la sociedad. Deberíamos de tener esta capacidad para echarnos para atrás y pensar en términos muy sencillos, y en algún momento aquí cuando usted lo comentaba, en términos muy sencillos, ¿para qué venimos aquí, no? Y algunas personas podrán decir, no, bueno, para trascender, para dejar huella, entonces, bueno, pues tienes que hacer que alguna carretera tenga tu nombre, ¿no? Y entonces valió la pena, o liderar una revolución, y entonces, bueno, ya apareció en los libros de historia tu nombre, o escribir un libro de... Y yo pienso, no es necesario eso. Digo, si lo quieres hacer, y si lo quieres y lo puedes hacer, lo disfrutas, qué bueno, pero básicamente yo pensaría, bueno, pues para disfrutarla, ¿no? Uh-huh. Para disfrutarla. Puede ser con la cosa más sencilla, con la cosa más básica, y ya con eso le diste buen uso, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ok. ¿Qué pasa con la familia de un suicida? Yo creo que esa es la parte que sí se queda, el por qué lo hizo, el por qué se fue, el por qué lo decidió. Pero los que nos quedamos, los que estamos de este lado, es ¿qué pasa con ellos? Hay 500 preguntas, muchísima culpa, y bueno, vamos a platicar de esto regresando de una breve pausa comercial. Quédese con nosotros, está usted en el 91.5 de FM, Zona 3. Llama Lo que ellas quieren y dice, buenos días, tienen razón chicas, yo he pensado en morirme y llevarme a mi bebé, pensando en que así le voy a hacer daño al hombre que nos abandonó, que toda su vida será de dolor y remordimiento. Pues te voy a decir que no, ¿eh? Su vida no es de dolor y remordimiento. ¿Por qué? Porque aprendemos a vivir con eso. Es como cuando perdemos a alguien de los primeros días y bueno, sientes que no hay luz más adelante y te sientes como, ¡ay! ¿Cuándo se me va a quitar esto? Pero no es que se olvide, no es que se pase, no es que ya no me duela, es que aprendemos a vivir con la pérdida. Y lo mismo le pasa al hombre. Sí, la cuestión es que pienso que de pronto, en muchos casos, las personas viven con esta sensación de ser un ente trascendente, no sé de qué otra forma decirlo. Nosotros, y nos ha costado tanto trabajo pensar de dónde venimos, y desde los primeros filósofos hacía esta ideación acerca del alma, etcétera, porque nosotros, la mayoría de las personas llega a concebirse a sí misma como a veces de una forma más orgánica, como su cabeza. Uh-huh. Tú piensas a veces que eres tu cabeza, luego o que eres tu pensamiento, uh-huh. Pero difícilmente nos percibimos como un organismo, uh-huh. Como lo que nos hace distintos del resto de los organismos vivos, como puede ser una planta, como puede ser un animal básico, etcétera, es nuestro psiquismo complejo. Tendemos a percibirnos como que somos una mente o una cabeza a veces, ¿no? Somos un organismo entero, todos nosotros somos un organismo. ¿Por qué digo esto? Porque creo yo que muchas veces no es que conscientemente no nos demos cuenta, porque sería ilógico, ¿no? Uno diría, ay, bueno, pues obviamente que cualquiera lo sabe, que si te mueres, te mueres. Sí, pero se queda esta idea como de, y otra vez voy a poner un ejemplo muy bobo porque de verdad pienso que puede ser una idea demasiado compleja y la podemos simplificar de una forma muy sencilla. Seguramente a muchos de ustedes les ha sucedido que de pronto hay un apagón, porque está lloviendo,
estás trabajando, estás haciendo algo en tu computadora y se va la luz. Se fue la luz y se fue la luz y se va a estar así por horas porque... Y dices, bueno, pues yo no voy a poder seguir trabajando. Bueno, pues voy a aprovechar para mandar los mails que... no hay luz. Ujú. Bueno, pues me pongo a ver tele, no hay luz. Como que no cachamos que no hay. O sea, no es como que aquí ya no, en este cachito ya se acabó, pero hay más cachitos. No, ya no. Entonces, y obviamente no es como que yo no sepa que todo eso funciona. Sí lo sé, pero es como un reflejo, ¿no? Ujú. Que tengo. Creo que muchas personas tienen esta especie de pensamiento reflejo, como de que, como que les hiciera pensar que no se van a acabar por completo, que no van a dejar de existir por completo. Ujú. Y no. Y no. Y no. La cuestión es que se va y se va. O sea, no hay tal cosa como venganza, es simplemente ¡pac! Si en algún momento de tu vida te has desmayado, por ejemplo, puedes saber que es Ujú. corte A, ¿qué pasó? Corte A, te están poniendo alcohol en la nariz, ¿verdad? Ujú. Pero no es como que tú sentiste cuando... No, es un... se escucha más... te vas. Entonces... Y eso pasa con las personas también de nuestro alrededor, ¿no? Te vas y te fuiste. Claro, ahora, nosotros decíamos, la vida no es algo estático, la vida es algo que va modificándose. Y en efecto, este hombre, por ejemplo, como lo dijo usted, va a aprender a vivir. Mientras tengamos vida, y lo voy a poner así de sencillo, mientras tengamos vida tenemos chance, Claro. de lo que sea, Claro. de lo que sea. Claro. Sí es cierto que pues mientras estés vivo vas a sentir cosas y entre las cosas que sientes, algunas cosas van a ser desagradables, ¿no? Pero mientras tengas vida tienes oportunidad de modificarte y de adaptarte. Y el que se quitó la vida, ese fue el que a esa persona fue a la que se le fueron las oportunidades por completo. Ujú. Vamos a corte. Ay, no me gusta, pero ¿qué le digo? Pues nos tenemos que ir a corte porque hay tanto que decir de esto. Vamos a corte y ahorita regresamos. Regresamos casi a despedida de bendición, ¿verdad? Oye, qué suave que estamos vendiendo tanto que nos dejan casi sin programa. Rapidísimo, rapidísimo. Dice, mi familia y yo estamos pasando por un proceso acerca del tema. Es difícil aceptarlo, el hecho de que tu hermano tomó esa decisión. Si creemos que estaba en su mejor etapa, todos lo veíamos feliz, estaba por terminar su carrera. Como familia nos surgen muchas preguntas y no hay respuestas, no entiendo. Es que de verdad no es algo para entender. Es mi creencia. Cuando sucede una cosa de estas, quisiéramos entenderlas. Y hay muchas cosas que no se pueden entender, Gaby. Solamente las tenemos que acoger, ni siquiera aceptar, porque es algo que para muchas personas podría ser inaceptable. Pero yo creo que es acoger y decir, pues es que esto es lo que hubo, ¿no? Y esto es lo que hay, y tendré que aprender a vivir con eso, porque si no, nos estamos martirizando por el hecho de esa decisión, ¿no? Como asimilarlas, ¿no? Y hay una anotación también que puede ser importante, ¿no? Bueno, por lo general, cuando ocurre algo como esto, hay un antecedente en familias, en generaciones quizás, pueden ser muy anteriores, pero hay antecedente de este tipo de ocurrencias en la familia, ¿no? Entonces sí hay que tener, esto no, y bueno, yo soy muy enemiga de este tipo de pensamientos lineales, ¿no? No estoy diciendo que si hubo un suicidio en la familia se va a repetir, no. Pero sí, lo que estoy diciendo es que es común Sí. que cuando una de estas cosas ocurre, ya haya habido un antecedente en alguna generación de que alguien más que se haya quitado la vida, ¿no? Y esto queda como una puerta abierta de alguna manera. Entonces,
tener ojo rojo, tener foco rojo en ese sentido y tener en cuenta que por lo mismo que es una situación difícil de asimilar y difícil de entender, muchas veces queda como algo de lo que nadie va a hablar. Ujú. ¿Y qué le pasó a fulanito de tal? No se habla de eso, ¿no? Simplemente hay una cierta aura pesada alrededor de ese tema, simplemente esto, y no únicamente a propósito de este tema, sino a propósito de cualquier tema, de cosas que ocurren en generaciones distantes o no tan distantes, es un peligro, porque vamos creando algo que casi en la cabeza de las personas parece como que cobrara una personalidad, como una especie de entidad, ¿no? Ujú. Si yo te digo que estamos compartiendo diariamente una casa y yo te digo que no abras por ningún motivo una Ujú. puerta en particular y no te explico por qué, o te invento algún motivo acerca de por qué, entonces tú te vas a empezar a imaginar las cosas más disparatadas Claro, atrás de esa puerta. claro. Y lo que pudo haber sido una covacha Ujú. con a lo mejor limpiadores tóxicos que son Ujú. peligrosos, se va a convertir en un Ujú. monstruo verdaderamente. Entonces, esto lo pongo como ejemplo muy concreto, ¿no? De una forma muy concreta, pero lo mismo ocurre con estas áreas de la historia de la familia que no se tocan y que simplemente se quedan como una situación lúgubre y pesada y porque van cobrando una forma aberrante, ¿no? Claro, Hay que hablar de eso. claro. Eh, Miren, hay muchas preguntas que no alcanzamos a contestar. Le voy a pedir a mi productora si me las anota para mañana desde la terminación 2318 hacia arriba, por fin, Laura. Eh, Gaby, tu teléfono donde pudiéramos hacer una consulta contigo. Es 1523-0743, siempre hay una contestadora, hay que dejar dicho que el mensaje va dirigido para mí y un teléfono para que yo pueda regresar la llamada. 15230743, Gaby Maldonado. Muchísimas gracias, Gracias, Gaby. doctora. Y una disculpa, quedó mucho por hablar, pero bueno, vamos a tratar de terminarlo los días que nos quedan de la semana. Muchísimas gracias por el favor, su atención. Yo soy Alicia Soltero. Hasta mañana.